estamos de regreso. Nada, aquí está, maestra. Mire, De regreso. a propósito, usted, el dominicano, aquí estamos, maestra, y usted dice de regreso. El dominicano es muy folclórico, el dominicano es único. Por eso ser dominicano es una dicha en este universo, en este planeta. Así es. Ser dominicano es un caso muy especial, muy sui generis, y entonces uno vive orgulloso de esta tierra, de esta bandera, pero sobre todo de esta cultura, de esta identidad, de esta manera de ser del dominicano, que cuando el tiempo está muy malo, uno se ríe hasta de uno mismo, porque también eso ayuda al metabolismo, la alegría, la felicidad, el reírse. Reírse ayuda mucho a mantener una buena salud. Hay que estar alegre siempre, o procurar estar alegre. Y cuando el tiempo es muy malo, pues uno debe reírse de uno mismo y San se acabó, como diría Boruga, Cuquín o Freddy Vera en su momento. Unos conceptos, unos términos o unos temas relacionados con todo esto del metabolismo, aunque usted lo mencionaba, el dominicano, el ser humano, a veces tiene una idea de la flora, de la microbiota intestinal, es decir, todo lo que se mueve en nuestro organismo, pero la gente tiene una idea, pero en resumen, en detallada cuenta, no maneja mucho el concepto. ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es esa flora intestinal? ¿Qué es todo lo que tenemos ahí? Que en función de lo que tengamos ahí, en función también de lo que ingerimos, de nuestra ingesta diaria y de alguna manera de si hacemos o no ejercicio, vamos a tener unas características, unas condiciones o una calidad intestinal. Le podrán llamar microbiota, le podrán llamar flora intestinal, cuantas cosas más, pero que la gente no domina estos conceptos para relacionarlo con unas condiciones determinadas. La gente lo escucha y por el sentido, por el tono de que se habla o el tema que se está tratando, a la gente como que le queda una idea de lo que le están diciendo. Así. Ahí le sirvo, maestra. Bueno, es importantísimo lo que usted pregunta. Y fíjese que la alimentación puede mejorar enormemente la comunicación entre el intestino y el cerebro. O sea, la alimentación es tan importante y vamos a ver cómo una alimentación adecuada va a permitir que usted tenga un mejor desenvolvimiento a nivel de cerebro. El cerebro humano contiene aproximadamente un tonazo de neuronas, a lo mejor 100 millones de neuronas aproximadamente. El intestino unas 500 millones, o sea, de células, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que esa función entre ellos es bidireccional, entre esos dos órganos, tanto cerebro como intestino. Es bidireccional la comunicación que hay ahí, en estos dos. Sin embargo, cuando hablamos de, por ejemplo, algunos pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable, en el cual tienen dificultad para comer cualquier cosa, que creo que se llama enfermedad de Crohn o algo así. Hay estudios que me pareció realmente interesante, se hizo en ratones, y estos ratones que eran alimentados con alimentos que eran probióticos, como por ejemplo los yogur, algunos tipos de yogur que tienen probióticos. Los probióticos, a propósito de que estamos explicando el tema, son bacterias intestinales saludables. O sea, tenemos nosotros bacterias ahí, como adelanté ahorita en algún momento, que son importantísimas, que son las encargadas de convertir unas sustancias en otras para que puedan ser utilizadas. O sea, el metabolismo en el intestino grueso lo van a realizar bacterias. Entonces, tipo lactobacillus y bifidobacterias que están ahí. Entonces, según ese estudio, los ratones que eran alimentados con estos probióticos tenían niveles sanguíneos bajos de hormonas del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, y cuando eso lo traducimos a lo que significa, y ya lo que se ha comprobado, es que un metabolismo adecuado, permitir que se produzcan ese tipo de bacterias intestinales para que se metabolicen las sustancias de forma adecuada, va a permitir que usted tenga menos estrés, que tenga la capacidad de enfrentar su día a día mucho mejor.
Por lo tanto, un mejor metabolismo. Entonces, eso se va a traducir. ¿Por qué? Porque el cerebro y el intestino se comunican a través de ciertas sustancias químicas, o sea, neurotransmisores, que esas sustancias son producidas por el cerebro. Y esas son las que se encargan de controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, por lo tanto, esas sustancias, por ejemplo, la serotonina, que yo no sé si la serotonina es una hormona, que esta va a controlar nuestros sentimientos y va a hacer que los niveles de felicidad en nosotros aumenten. Y va también a controlar un poco nuestro reloj biológico. Por lo tanto, esto es muy importante porque a veces nosotros estamos pensando, wow, como que el intestino es una cosa y el cerebro es otra. Esto para que veamos lo importante que es mantener una alimentación adecuada que propicie que ese tipo de microbiota, esos microorganismos estén en las cantidades requeridas para que nuestro metabolismo funcione adecuadamente. Fíjense que desde la alegría que usted pueda tener, a lo mejor una persona que esté en depresión, hay que evaluar la microbiota intestinal de esa persona para ver cómo anda. Porque, por ejemplo, hay algunas bacterias que van a producir la serotonina a partir de un aminoácido particular de la dieta. Y eso entonces, si usted no se alimenta adecuadamente, no va a tener los aminoácidos, pero aún si se alimenta adecuadamente y no tiene estas bacterias en cantidad suficiente, esa sustancia no va a poder producirse. Por ejemplo, a partir del ácido glutámico, que lo vamos a tener también de la dieta, se va a formar el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor que controla la ansiedad y la depresión. Por lo tanto, la microbiota intestinal fermenta las fibras de la dieta, produciendo ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el ácido acético, el propiónico, el butírico. Estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes porque estos van a actuar a nivel cerebral disminuyendo el apetito. Y de esa forma, entonces, usted no va a tener la necesidad de comer tanto. Por eso, en situaciones de estrés, estas sustancias no se producen y entonces no hay quien regule el apetito y por eso muchas personas con estrés tienden a comer de forma desordenada. El ácido propiónico entonces va a reducir el consumo de alimentos y va a disminuir la actividad cerebral relacionada con la recompensa producida por la ingesta de alimentos hipercalóricos, que es lo que produce, que ese es el placer que le da a uno con comer ese tipo de alimentos, pues eso se reduce. Mientras que, por ejemplo, el ácido butírico va a participar en la formación de la barrera hematoencefálica. Esto es para que ustedes vean, o sea, con cosas bastante gráficas, qué tan importante es una alimentación adecuada, pero mantener también íntegra esas bacterias que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Porque además se ha visto que para nosotros, que hay sustancias que van a estar asociadas, por ejemplo, a enfermedades graves como Alzheimer y esquizofrenia. Entonces, cuando nosotros evitamos el paso, por ejemplo, en la respuesta inmunológica, si se evita el paso desde el intestino hacia la sangre de sustancias inflamatorias, como por ejemplo lipopolisacáridos, y eso lo hacen ciertas bacterias intestinales que están ahí, que son de origen bacteriano. Entonces, vamos a tener ahí que esto va a estar asociado a trastornos neurológicos graves como depresión severa y, como dijimos, demencia. Entonces, para preservar la integridad del intestino y, claro, intestino-cerebro, porque vemos la relación tan grande que tienen, y todo esto son temas metabólicos, reacciones metabólicas que lo permiten, y garantizar el buen funcionamiento, se recomienda por eso una adecuada alimentación basada sobre todo en la ingesta de alimentos importantes. Número 1, alimentos que tienen que ser ricos en omega 3. Hay también suplementos que lo venden, pero uno nunca sabe si esos suplementos son reales, si tienen realmente las cantidades de omega 3.
por lo menos el alimento. Por ejemplo, el atún. Si usted come atún, sabe que definitivamente hay omega 3. Y si come salmón también. Sardina, trucha, las nueces, son ricos en omega 3. Ahora, por eso decíamos ahorita que es bastante difícil para una persona pobre, porque estamos hablando ahí de atún, salmón, que son alimentos realmente caros. No todo el mundo puede comprar una libra de atún para comer atún en su casa. ¿No? Y si tiene una familia de 5 miembros, habría que comprar mínimo 2 libras. Entonces, esto es lo que hablábamos ahorita. En segundo lugar, bueno, sí, don Alfonso. Dijimos en primer lugar, alimentos ricos en omega 3. Sí, dígame. Segundo lugar. Le iba a hacer una pregunta relacionada con la serotonina que usted mencionó, que es como la responsable de la felicidad. Sí. Y la serotonina, que es de alguna manera un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones, el estado de ánimo e incluso ayuda a regular el apetito sexual en los seres humanos, no sé si así también en los animales. ¿Cómo una persona puede aumentar o abastecerse de serotonina? ¿Cómo uno puede, el organismo la adquiere de manera automática o tiene que ver con un control mental de sentirse feliz o con hacer cosas en el día a día que le ayuden a aumentar la serotonina? Ejercicio, agua, comida, alegría, no sé, porque ¿cómo uno entra en ese proceso? Por eso estábamos hablando de esto, porque las bacterias son las encargadas de producir la serotonina a partir del triptófano, que es un aminoácido de la dieta. Cuando usted se alimenta bien, incluye en la dieta proteínas, huevo, leche, carne y más, y pescado, se degradan esas proteínas a aminoácidos. Y ahí en el intestino tienen que haber esas bacterias para que ayuden en la formación de esta sustancia, que se va a absorber y hace su función a nivel de cerebro. Ahora, son bacterias buenas esas. Claro, esas son las que son las microbiotas intestinales. De hecho, esto es bastante raro, pero existe tratamiento de personas saludables, jóvenes saludables, se le trasplanta materia fecal a personas enfermas. Sí, se oye feo, pero sí, hay. Y se hace, y es cultivar toda esa microbiota. Lo que hacemos es, en microbiología, lo que hacemos es eso, tomar la materia fecal del paciente que está perfecto, cultivar todas esas bacterias saludables y hacer ese cultivo, implantárselo directamente con enemas rectales al paciente. Y de esta forma, entonces, el paciente que tiene, porque hay personas, por ejemplo, que por el uso indiscriminado de antibióticos, volvemos a los antibióticos, por el uso indiscriminado de los antibióticos, por haber estado enfermos con patología y no haber sido adecuadamente tratados, tienen un problema, y es que se destruyó su microbiota y no fue reparada. Esas personas que tienen esa microbiota afectada no digieren bien, no aprovechan adecuadamente los alimentos, aunque se alimentan bien. Entonces, lo que decíamos es eso, una buena alimentación, y hablábamos de que lo primero eran alimentos ricos en omega 3, donde mencionamos a salmón, trucha, los pescados, la sardina, nueces. Lo segundo, alimentos ricos en fibras, granos integrales, leguminosas, donde hablábamos de la habichuela, los guandules, ¿no? Las frutas y las verduras. Eso es muy importante, ya que de las fibras solubles se alimentan esas bacterias. Alimentos ricos en polifenoles, aceite de oliva, té verde, cocoa, café y el vino tinto. Alimentos ricos en triptófano, por lo que hablábamos ahorita, pollo, pavo, pescado, lácteos, huevos, nueces, semillas de ajonjolí. Alimentos fermentados, donde ahí tenemos las bacterias.
como el yogur, las leches ácidas, la soya, miso. El miso. ¿Ustedes han comido miso? No, Miso. bueno, quizás lo he comido por el nombre, no, porque miso me suena a gato. Miso, miso, No, miso, no, miso. no, no. Oh, madre mía. El miso es como una especie de cereal. El miso es como un tipo de cereal. Es que yo creo que lo recuerdo de algo, como que de haberlo comido, madre. El mijo, que es como el millo, pero no sé si Ah, es. Sí. vale, a lo mejor es millo. Bueno, miso. ¿Misa o millo estos? ¿Mm? Quiero hacer una pregunta. De esa pregunta mía, medio rara, pero que son necesarias. Como en este mundo todo lo comercializan, todo lo capitalizan, todo lo quieren convertir en dinero porque estamos gobernados por el capitalismo y el capitalismo lo que respira es intereses. Ya lo decía el viejito Carlos Marx, que el capital solo busca intereses. Como la serotonina es tan importante, porque incluso contribuye a regular el apetito, causando una especie de saciedad en el organismo. Entonces, como hay por ejemplo, en Estados Unidos, el 52% de la población es obesa. No se han inventado allí vender en cápsula, en pastilla o en jarabe algo para, ¿cómo yo le digo? Para que la gente adquiera una mayor cantidad de serotonina, que no sea por la vía que usted dijo, que parece tan rara, pero que se da. No la han encapsulado, no la han llevado a un jarabe la serotonina para que la gente la pueda consumir. Porque como los ricos usan la ciencia para el negocio, ¿no? Es decir, los científicos trabajan en un laboratorio, descubren cosas buenas, pero entonces los dueños del capital quieren hacer dinero con eso. La serotonina no la encontramos ni en pastillas, ni en jarabe, ni en inyecciones. Lo piensa en función de que ayuda a producir en el organismo humano una sensación de saciedad y por tanto sería formidable para los obesos, para los que están pasados de peso, ¿no? Sí, pero bueno, eso Todavía no. no lo sé, no lo sé porque, y el hecho es que un posible no ahí, porque el organismo usted no le puede poner y él no tiene ahí donde estar acumulando. Yo no sé si, mire, si usted, por ejemplo, pone muchísima vitamina D porque la necesita, hay un exceso que se va a resultar tóxico al hígado. Entonces, hay sustancias que tú lo que tienes que tener es una adecuada alimentación para que se vaya metabolizando y formando cuando se necesite, porque el organismo no tiene cómo tener un reservorio ahí de todo lo que necesito. Déjame ahora yo aquí acumular todo esto, porque a esta persona no le da la gana de ingerir para que yo pueda ir haciendo lo que tengo que hacer. O sea, el organismo no funciona así. Usted no puede ahí de que acumular, déjame introducir un montón de hierro para que, no. Hay sustancias que el organismo tiene mecanismos de almacenar lo que necesita porque depende la vida de eso, pero otras no. Otras simplemente el metabolismo. Mire, por ejemplo, el mismo ATP, que es la moneda energética de la célula, que es con lo que la célula se mueve, no se almacena. El ATP está constantemente en un recambio continuo. Necesitamos constantemente consumir alimentos para que el ATP se esté formando todo el tiempo. Entonces, es posible que, aun si hay alimentos, que yo estoy segurísima que hay alimentos que tienen, suplementos que tienen mayor concentración, por ejemplo, de aminoácido triptófano. Eso yo estoy segura que lo hay. Pero ¿para qué? Para proporcionar al organismo la materia prima para que lo haga. Porque al final, si le ponemos bastante serotonina a mi organismo para ahora, lo va a utilizar en el momento y ya luego no tiene para almacenar y para... El organismo está siempre equilibrado. Por más que usted le ponga de mucho, él va a usar lo que necesita en cada momento. Entonces, no sé, no tengo la respuesta de si hay esto, pero lo que le puedo explicar es eso, que realmente por más que querramos, el organismo usted tiene que ponerle son las materias primas. Por eso una buena alimentación, una buena actitud, un tomar sol, bueno, ¿cómo fue que usted dijo que yo digo tomar sol y usted dice exponerse al sol?
ponerse en el sol lo que usted quiera, pero entiéndalo, que es importante para poder tener en sentido general un metabolismo mucho más rápido, adecuado, un metabolismo que nos lleve a mejor vida. Eso es ser dominicano, ir a la playa a tomar el sol, o irse al malecón a tomar el sol. Eso es ser dominicano. El dominicano es tantas cosas y cosas maravillosas. Lo único que el dominicano no puede controlar es el tiempo. El tiempo siempre nos vence. Sí. Por eso nunca nos peleamos con el tiempo. Cuando el tiempo nos vence, simplemente nos venció. Y seguir caminando. ¿Por qué uno va a hacer? Eso es ser dominicano. Mire, maestra, el tiempo nos venció. Aquí llegamos al final de esta entrega interesantísima, conversando con la maestra Paula Xiomara Méndez. Aunque en el primer segmento la dejamos correr sola y la estábamos ahí brechando a ver qué tal la maestra. Y bueno, muy bien, con su metabolismo y el metabolismo de todos nosotros, ayudándonos con sus orientaciones. Pienso, estoy de acuerdo con Juan Francisco, que hay que hablar más de ciencia. Nos metemos mucho en la cultura, en las cosas que pasan en el día a día, pero también hay que hablar de ciencia para que mejoremos ese día a día y tener una mejor calidad de vida y de salud para entonces mejorar también el día a día. No es un pueblo, maestra. Me alegro de la decisión. Me alegro de la decisión de hablar más de ciencia. ¿Se alegra? Sí, me alegro mucho. Bueno, pues muy bien. Gracias, maestra, por estar ahí. Con usted, nuestro público volverá a estar el viernes junto a Nicaulin Melo Ortiz y su invitado, el maestro Rafael Nino Félix. Mañana tenemos un espacio para hablar de agropecuaria con un invitado de lujo, el doctor José Ramón Rodríguez. Así es que hasta mañana. Bueno, saludar a todos los que están ahí. Nicaulin Melo, que está por ahí, Jacinto Poncerrate, Temístocle Poncerrate, nuestro maestro de música desde Colombia, Ana María Linares, nos saluda. Aristóteles Poncerrate también está por ahí. José Miguel Almanzar está ahí también. Jordani Rodríguez, por fin regresó a su espacio. Ahí está escuchando a la maestra. Bueno, saludos para todos los que están en línea y los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Hasta mañana. Hasta mañana.